¿Alguna vez te has preguntado si conservar o regalar la ropa de un ser querido fallecido puede tener implicaciones espirituales profundas? En Eclesiastés 3:6 leemos: hay tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Este versículo nos introduce a una verdad que a menudo ignoramos. Hay momentos en los que incluso lo que parece inofensivo debe ser entregado, dejado ir o tratado con discernimiento. Hoy veremos cómo ciertos objetos, como la ropa de los fallecidos, pueden estar ligados a memorias, cargas o incluso puertas abiertas en el ámbito espiritual. Te mostraremos cómo tomar decisiones sabias y guiadas por Dios frente a lo que quedó atrás, y qué hacer para que la paz de Cristo reine en tu hogar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando una persona fallece, su ausencia no solo se siente en el alma, sino que también queda impregnada en los objetos que deja atrás. Una prenda colgada en el perchero, un suéter doblado en la repisa, una camisa que aún conserva su aroma. Todo eso se convierte en un recuerdo vivo, una sombra persistente que nos habla en silencio. Y es ahí donde comienza una batalla que muchos libran sin saberlo. ¿Qué debemos hacer con la ropa de nuestros seres queridos que ya partieron? ¿Es correcto conservarla, regalarla, o debemos desprendernos de ella por completo? Las emociones nos atan, pero la sabiduría espiritual debe guiarnos. La Biblia, aunque no menciona directamente qué hacer con la ropa de los difuntos, nos ofrece principios poderosos para comprender que no todo lo que nos conecta con el pasado necesariamente nos edifica en el presente. En Deuteronomio 7:26 leemos una advertencia clara: no introducirás cosa abominable en tu casa, pues serás anatema como ella. La aborrecerás y la detestarás por completo, porque es anatema. Este versículo habla de objetos contaminados, cosas que, aunque parezcan inofensivas, pueden traer consigo un peso espiritual peligroso si se conservan sin discernimiento. Aunque no toda ropa de una persona fallecida cae en esta categoría, la advertencia nos invita a observar más allá de lo visible y a escudriñar el contenido espiritual de aquello que decidimos mantener cerca. Muchas veces el problema no está en la prenda en sí, sino en el lazo invisible que creamos con ella. Esa camisa no es solo una camisa, representa un vínculo emocional, una etapa de la vida, una pérdida que aún sangra en el alma. Y si ese lazo no ha sido sanado por Dios, se transforma en una atadura, en un peso que nos impide seguir caminando en libertad. Hay quienes no pueden entrar a la habitación del difunto sin que las lágrimas broten incontrolables. Otros se aferran a una bufanda o una blusa como si al hacerlo pudieran detener el paso del tiempo y evitar que el duelo avance. Pero lo que no se sana se estanca, y lo que se estanca se pudre espiritualmente. Dios nos llama constantemente al movimiento, al paso hacia adelante, a la restauración. En Isaías 43:18-19 Él nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este llamado a dejar lo viejo atrás no significa deshonrar la memoria, sino abrir espacio para que lo nuevo de Dios tenga lugar en nosotros. Aferrarse a objetos que cargan un pasado inconcluso o una herida abierta impide que recibamos la restauración que Él anhela darnos. He conocido personas que mantienen el armario de su ser querido intacto por años. Cada mañana lo abren, lo miran, huelen las prendas y cierran las puertas sin mover nada. Ese ritual, que podría parecer inocente, muchas veces encierra
una prisión emocional. En el corazón de quien guarda así la ropa de un fallecido hay una mezcla de temor, culpa y esperanza mal canalizada. Temor de olvidar, culpa por seguir adelante y una esperanza difusa de que quizá ese vínculo, por medio del objeto, les devuelva algo de lo que perdieron. Pero la ropa no tiene poder de consuelo real. Solo Dios sana las heridas del alma. Solo su Espíritu puede llenar los vacíos que deja la muerte. En 2 Corintios 1, 3-4, el apóstol Pablo nos recuerda que el Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ese consuelo viene de lo alto, no de una prenda de vestir. El enemigo, experto en distorsionar lo bueno, muchas veces se vale de estas ataduras emocionales para sembrar angustia, tristeza crónica o incluso confusión espiritual. ¿Cómo puede algo tan simple como una prenda desencadenar estas cosas? Porque en el mundo espiritual nada es simplemente material. Todo lo que tocamos, guardamos o veneramos sin sentido puede convertirse en un instrumento contrario al plan de Dios. La historia del pueblo de Israel está llena de advertencias sobre no aferrarse a lo muerto, lo impuro o lo contaminado. En Números 19, 11 leemos: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Aunque esta ley ceremonial era parte de la pureza ritual del Antiguo Testamento, nos ofrece un principio claro. El contacto con la muerte exige una purificación. Hoy no estamos bajo la ley mosaica, pero espiritualmente el mensaje persiste. Todo lo que está conectado con la muerte debe ser tratado con oración, sabiduría y discernimiento. No se puede abrir un cajón lleno de recuerdos tristes cada día y esperar vivir en paz. No se puede abrazar un suéter impregnado de ausencia y creer que eso traerá sanidad. Jesús mismo nos enseñó a mirar hacia adelante. En Lucas 9:62 dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esa mirada constante al pasado, aunque esté motivada por amor o tristeza, nos hace improductivos espiritualmente. ¿Qué significa poner la mano en el arado y no mirar atrás? Significa avanzar, seguir el llamado del Maestro, incluso con el corazón roto, sabiendo que en el proceso Él lo restaurará. Guardar la ropa de un fallecido puede parecer un acto de amor, pero cuando se convierte en una manera de no soltar, deja de ser ternura y se transforma en estancamiento. Recuerdo el testimonio de una mujer que perdió a su esposo repentinamente. Durante 2 años conservó intacta su ropa, sus zapatos y hasta su cepillo de dientes. Cada vez que alguien le preguntaba por qué no se deshacía de esas cosas, respondía: siento que si las dejo ir, lo estoy olvidando. Pero en la oración, el Espíritu Santo comenzó a inquietarla. Una noche, mientras oraba en silencio, sintió claramente una voz interna que le decía: no es Él lo que estás conservando, es el dolor lo que no quieres soltar. Esa revelación la quebró. Entendió que había usado los objetos para protegerse del vacío, pero que en realidad solo estaba alargando su tristeza. Al día siguiente, con lágrimas y oración, comenzó a dejar ir. No lo hizo con prisa ni sin respeto, sino con dirección divina. Y en ese proceso su corazón empezó a sanar. No todos están listos para soltar de inmediato, Dios lo sabe. Pero lo que Él no quiere es que nuestras casas se conviertan en mausoleos emocionales. El hogar debe ser un lugar de vida, no de muerte. Un espacio donde su presencia traiga luz, no donde el recuerdo del pasado opaque la esperanza. En Josué 1:9, cuando Dios llama a Josué a avanzar después de la muerte de Moisés, le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Ese llamado es para nosotros también. No temas dejar atrás lo que ya cumplió su ciclo. No temas soltar, porque Dios estará contigo. Guardar una prenda de forma simbólica, con propósito y sin atadura, puede tener un valor emocional sano. Pero cuando ese objeto comienza a dirigir tus emociones, tus pensamientos o tus decisiones, se ha convertido en un ídolo emocional. Y los ídolos, por más hermosos que parezcan, siempre ocupan el lugar que solo Dios debe tener. En Éxodo 23, el primer mandamiento lo deja claro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Podría una simple chaqueta estar ocupando un lugar en tu vida que le corresponde al Señor? Es una pregunta dura, pero necesaria. La sanidad no llega de forma mágica, pero sí comienza con decisiones pequeñas que reflejan nuestra fe. Cuando decides dejar ir, cuando oras y preguntas a Dios qué hacer con esa prenda, ese mueble, esa foto, estás abriendo espacio en tu corazón para que el Espíritu Santo respire dentro de ti. No es desamor, es obediencia. No es traición, es sanación. No es olvido, es libertad. Tal vez aún no estás listo para regalar o desechar toda esa ropa. Dios no te está exigiendo que lo hagas hoy, pero sí te está llamando a examinar tu corazón. ¿Por qué la conservas? ¿Qué emociones te despierta? ¿Estás reteniendo lo que ya Dios quiere que entregues? ¿Estás dejando que el pasado controle tu presente? Él quiere darte paz, no una paz momentánea, sino aquella que sobrepasa todo entendimiento, como nos promete Filipenses 4.7. Pero para recibirla debes abrir espacio. La ropa puede ser un reflejo de quién fue alguien, pero no contiene su esencia. Tu ser querido ya no está en ese abrigo, ni en ese par de zapatos, ni en ese sombrero. Si murió en Cristo, está en gloria, en un lugar donde no hay dolor ni llanto. Y si no conocía al Señor, entonces aún más necesitas confiar en la justicia y misericordia de Dios y soltar lo que no puedes cambiar. Aferrarse a una prenda no traerá de regreso a nadie, pero soltarla sí puede traer de regreso tu libertad. A veces el enemigo se disfraza de consuelo, de apego, de tradición, pero en realidad lo que está sembrando es retraso espiritual. Hay momentos en que una simple decisión, como cerrar un armario y no volver a abrirlo para llorar, puede marcar el inicio de tu restauración. Dios honra esos pasos. Él no ignora tus lágrimas, como dice el Salmo 56:8. Tú has tomado en cuenta mi aflicción, has guardado mis lágrimas en tu redoma. ¿No están todas en tu libro? Cada vez que lloraste aferrado a una prenda, Él lo vio. Pero ahora quiere que camines con la frente en alto, confiando en que Él es tu verdadero consuelo. Cuando una vida termina, Dios no deja a los que quedan sin guía. Él está presente, incluso en los detalles más pequeños. No estás solo en este proceso. Y si hoy te sientes atrapado entre el amor por quien partió y el miedo de seguir adelante, recuerda que Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según Timoteo 1:7. Él te dará la fuerza para abrir ese cajón por última vez, no para rendirte al dolor, sino para declarar: hasta aquí me ayudó Jehová. A partir de hoy camino hacia la sanidad. El alma humana, en su fragilidad, tiende a guardar lo que ya no le pertenece, se aferra a lo que fue, construye monumentos internos a lo que perdió y muchas veces intenta inmortalizar lo que Dios ya ha llamado a completar. Este impulso de conservar todo lo que esté vinculado al ser amado que partió puede parecer amor, pero no siempre lo es. En muchos casos se convierte en una resistencia espiritual al tiempo de Dios. Hay momentos en los que la obediencia no se demuestra con palabras,
sino con decisiones silenciosas, con acciones firmes que reflejan confianza en el proceso que Él ha establecido. El libro de Eclesiastés, con la sabiduría que solo puede provenir del cielo, nos recuerda que hay un tiempo para todo. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Eclesiastés 3:6. Este versículo es más que una descripción del paso del tiempo. Es una guía para el alma. Es un llamado a discernir cuándo algo ha cumplido su propósito y cuándo su permanencia representa un obstáculo en el camino hacia la plenitud que Dios desea. Las ropas de una persona fallecida pueden haber sido valiosas en vida, pueden haber expresado cariño, estilo, identidad. Pero una vez que esa vida ha sido recogida por el Creador, esas prendas se convierten en parte de una historia que ya tuvo su final. No todo lo que se guarda honra. A veces guardar puede significar miedo, desobediencia, resistencia. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, fue advertido de no llevar con ellos nada que perteneciera a las costumbres idolátricas del pasado. Dios les pidió pureza, desprendimiento y obediencia. En Josué 7, Acán ocultó entre sus pertenencias un manto babilónico prohibido, pensando que no tendría consecuencia. Pero esa desobediencia trajo juicio, sobre todo el campamento. Lo que se guarda en secreto, lo que se conserva fuera del tiempo correcto, puede convertirse en una barrera espiritual que impide la bendición. No se trata de que una prenda tenga poder en sí misma, se trata de lo que representa, de lo que activa en el corazón de quien la guarda. El tiempo de soltar no llega cuando el dolor ha desaparecido por completo, sino cuando Dios indica que es hora de avanzar. A veces el momento de soltar precede al consuelo. Es al desprenderse que el alma encuentra alivio. Es en el acto de obedecer que el Espíritu Santo comienza a sanar de verdad. Jesús, al llamar a sus discípulos, les pidió dejar redes, barcas, familias. No porque despreciara esos vínculos, sino porque sabía que mientras se aferraran a lo anterior, no podrían recibir lo nuevo. Hay objetos que representan una estación pasada y cuando esa estación ha terminado, retener esos objetos prolonga artificialmente algo que ya no está bajo la voluntad de Dios. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La palabra peso no se refiere necesariamente al pecado, es una categoría distinta. Es todo aquello que sin ser malo en sí, nos impide avanzar. La ropa de una persona que ha fallecido puede ser precisamente eso, un peso. No siempre es visible, pero está ahí como una sombra que se cuela en cada decisión, en cada recuerdo, en cada suspiro retenido. El problema no está en recordar. Recordar es parte del alma. El problema está en retener fuera de tiempo. Lo que no se suelta en el momento adecuado comienza a pudrirse. El maná, cuando se intentaba guardar más allá del día que Dios había dispuesto, se llenaba de gusano. El principio permanece. Lo que se guarda fuera de su propósito se contamina. La ropa de los fallecidos, si no se trata con sabiduría, puede convertirse en ese maná que en vez de nutrir, contamina el corazón. Porque el apego impide que la gracia fluya. El apego idolatra lo que Dios ya transformó. La Escritura también nos enseña que el Dios que consuela, restaura y guía es el mismo que corta, poda y remueve. Jesús dijo en Juan 15:2, a todo pámpano que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Ese proceso de limpieza implica quitar, no acumular. A veces creemos que el amor se demuestra reteniendo, cuando en realidad se manifiesta en la obediencia. Dios honra al que honra su voz, y su voz nos dice que hay un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. El guardar sin propósito se convierte en apego,
Y el apego, cuando no está sometido al Señor, nos encadena al pasado. Incluso en las prácticas del templo, todo tenía su momento y su lugar. Las vestiduras del sumo sacerdote eran usadas con propósito y luego retiradas con cuidado. Nadie las conservaba como recuerdo, porque su función era sagrada y su tiempo era limitado. El arca del pacto tenía un diseño específico y no podía ser tocada ni movida fuera del protocolo establecido. Cuando Usa intentó sostenerla sin la autorización divina, murió al instante. 2 Samuel 6:6-7. Este relato, aunque drástico, nos enseña que no todo se toca, no todo se guarda, no todo se mantiene cuando Dios ha dicho que es tiempo de soltar. Guardar sin dirección es una forma sutil de desacato espiritual. Dios quiere liberar al alma de ataduras que parecen benignas. El mundo emocional muchas veces justifica lo que el espíritu necesita entregar. Y es por eso que el discernimiento es esencial. No todo lo que produce lágrimas es señal de ternura. A veces las lágrimas son el resultado de una desobediencia prolongada, de una resistencia interna que se niega a aceptar que la estación cambió. La voz de Dios nunca conduce al encierro emocional. La voz de Dios llama a la libertad, incluso si para llegar a ella es necesario atravesar el valle del desprendimiento. Muchos de los actos que parecen pequeños, como conservar una prenda en un cajón, se convierten en gestos espirituales profundos. Porque todo lo que hacemos tiene un eco en lo invisible. Dios no ignora los actos de fe. Él mira el corazón, pero también observa nuestras acciones. Cuando alguien decide entregar, desechar o regalar lo que había guardado con dolor, está diciendo con su vida: confío en ti más que en mi necesidad de recordar, te entrego esto porque tú eres mi consuelo. Y ese acto, aunque silencioso, tiene un peso espiritual enorme. La obediencia no siempre produce alivio inmediato, pero siempre produce fruto eterno. Dios honra a quienes obedecen cuando es difícil. Lo hizo con Abraham cuando le pidió dejar su tierra, su parentela y todo lo que conocía. No le mostró el destino, solo le pidió que soltara el punto de origen. Hoy, esa misma voz sigue hablando: deja eso, suéltalo, no es necesario, ya no está bajo mi plan para ti. Y cuando respondemos con fe, el cielo se abre, el alma se aligera, el espíritu se libera. Hay una diferencia entre recordar con gratitud y vivir estancado en el pasado. Dios no nos llama a olvidar, sino a vivir en libertad. La memoria no es un problema. El problema es cuando la memoria dirige la vida. Jesús dijo en Mateo 6:21: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si el corazón está en un armario, en una bolsa, en una gaveta cerrada por años, entonces el alma no ha sido liberada, porque el verdadero tesoro debe ser Él, no las cosas, no los objetos, no las ropas, solo Él. Cada día tiene su propia carga, cada estación trae sus retos, pero también su gracia. No hay gracia suficiente para cargar lo que ya no está bajo el plan de Dios. Por eso Jesús nos dijo que no nos afanáramos por el mañana, Mateo 6:34, porque el afán nace de querer controlar lo que solo Dios puede manejar. Guardar lo que Él nos llama a soltar es una forma de control, una manera encubierta de decir: no quiero que esto se acabe. Pero el plan de Dios no termina con la pérdida. Su propósito continúa. Su obra no se detiene. La fe verdadera se demuestra en lo pequeño, en el acto de abrir un cajón y sacar lo que ya no edifica, en la decisión de cerrar un ciclo con obediencia, en la valentía de no necesitar lo visible para honrar lo invisible. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24.
Él no necesita que conservemos objetos para entender que valoramos a quien partió. Él necesita corazones dispuestos, manos abiertas, pasos firmes, porque donde hay obediencia, su presencia se manifiesta con poder. El alma se libera cuando entiende que el tiempo de guardar ha pasado, que la prenda que antes tenía valor hoy puede ser una carga, que la memoria no se borra al soltar, sino que se dignifica, porque recordar desde la libertad es mucho más poderoso que vivir atado al dolor. Dios no quiere que vivas rodeado de lo que fue. Quiere que vivas abrazado a lo que viene. Y para eso, a veces, la fe se viste de decisión. Una decisión que comienza con abrir la mano, dejar ir y confiar. No todo lo que se encuentra en el plano material es neutro. En el mundo espiritual, muchos objetos poseen una carga invisible que, si no es discernida, puede dar lugar a manifestaciones que escapan al entendimiento humano. Las prendas de vestir que han pertenecido a personas fallecidas no están exentas de esta realidad. Aunque a simple vista parecen solo retazos de tela, su permanencia en el entorno físico puede representar una puerta abierta que permite el ingreso de influencias espirituales contrarias a la paz que Dios desea establecer en el hogar. La Biblia advierte sobre los objetos malditos, contaminados o impuros que al estar en posesión del pueblo de Dios traen consecuencias. En Deuteronomio 7:26 el Señor es enfático: no introducirás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás del todo, porque es anatema. Este principio espiritual no se limita a objetos rituales de idolatría, sino que abarca todo lo que, sin ser consagrado a Dios, lleva consigo una historia cargada de dolor, rebelión o contaminación. Algunas ropas no solo evocan recuerdos, sino que también sostienen un vínculo no resuelto con un pasado que debería estar bajo la sangre de Cristo. Cuando se conserva una prenda sin haber orado por ella, sin haber presentado ante Dios su simbolismo, sin haber cerrado de manera consciente su ciclo espiritual, esa prenda puede funcionar como un canal de acceso. El enemigo no necesita mucho para establecer una influencia. Le basta con una grieta, una puerta entreabierta, un punto débil en la vida emocional o espiritual del creyente. El apego a ciertos objetos vinculados a la muerte puede ser precisamente ese punto de entrada. No porque la prenda en sí tenga poder, sino porque el vínculo que se sostiene a través de ella no ha sido rendido delante del altar del Señor. La palabra enseña que los espíritus inmundos buscan lugares donde morar. Jesús dijo en Mateo 12:43 a 44, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Aquí se revela una verdad clave. Los espíritus impuros consideran ciertos espacios como su casa. Cuando algo permanece en el hogar con una carga emocional no sanada, se convierte en un espacio susceptible a la influencia espiritual negativa. Las ropas impregnadas de dolor no resuelto, de luto no entregado a Dios, de lazos emocionales no cortados, se transforman en puntos vulnerables. Aunque suene duro, algunas de esas prendas deben salir para que la presencia del Espíritu Santo pueda habitar sin resistencia. Dios es un Dios de orden. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, cada objeto tenía una función, una consagración y un protocolo. Nadie podía introducir algo fuera del diseño divino sin consecuencias. En Levítico 10, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante del Señor, algo que no les fue mandado, y murieron inmediatamente. Este juicio, aunque severo, revela el nivel de santidad que Dios demanda en los espacios donde Él habita. Hoy,
Ese lugar de comunión no es un templo físico, sino nuestros hogares y corazones. Por eso, todo lo que mantenemos cerca debe estar bajo la autoridad de Cristo. El mundo espiritual reconoce derechos legales. Lo que se conserva fuera del orden de Dios, lo que no ha sido entregado, lo que no ha sido purificado, le da al enemigo un acceso que puede manifestarse en múltiples formas. Insomnio persistente, opresión en el ambiente, pesadez emocional, pensamientos recurrentes de tristeza o desesperanza, falta de descanso espiritual. Muchos hogares cargan con estas señales sin saber que el origen no está en lo visible, sino en lo que no se ha discernido. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Ese lugar no siempre es un acto visible de pecado. A veces es un objeto que nunca fue evaluado espiritualmente. Un simple guardarropa puede volverse una morada de oscuridad si en él se alberga lo que Dios ya ordenó dejar atrás. El enemigo no se presenta con estruendo. Sabe esconderse en lo común, en lo cotidiano, en lo aparentemente inocente. Pero todo aquello que permanece sin la cobertura del Espíritu está bajo la influencia del mundo. En 2 Corintios 2:11, Pablo advierte: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta es una de esas maquinaciones: hacer creer que no pasa nada por guardar lo que pertenece a otra estación, cuando en realidad está generando una opresión silenciosa que limita el crecimiento espiritual. El libro de Hechos muestra un episodio que debe ser tomado con seriedad. En el capítulo 19, muchos creyentes de Éfeso, al recibir el mensaje de Cristo, tomaron sus libros de magia, objetos de práctica oculta, y los quemaron públicamente. No lo hicieron por ritualismo, sino por convicción. Sabían que mientras esos objetos estuvieran cerca, habría una atadura espiritual que los conectaba con el pasado. El versículo 19 dice que el valor de aquellos objetos quemados fue de 50,000 piezas de plata. Era una pérdida material significativa. Sin embargo, la libertad espiritual no tiene precio. Lo que se conserva fuera de la voluntad de Dios tiene un costo mucho más alto que cualquier pérdida material. En nuestros días, las ropas heredadas de personas que vivieron bajo principios contrarios a los de Dios, que estuvieron involucradas en prácticas ocultas, rebeldía, violencia, odio o amargura, no deberían entrar a formar parte de los espacios consagrados al Señor. No todo legado debe ser recibido. El discernimiento espiritual exige una revisión honesta de lo que se permite en el entorno. Así como el sacerdote examinaba cuidadosamente lo que se ofrecía en el altar, el creyente debe examinar lo que permanece en su casa. No todo lo que tiene valor emocional tiene valor espiritual. Jesús dijo en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esta declaración no solo muestra la santidad de Cristo, sino el principio por el cual el enemigo no podía tocarlo. No tenía derecho sobre él. La pregunta que cada creyente debe hacerse es si hay algo en su casa que le dé al enemigo un derecho sobre su vida, su familia, su entorno. In the night's disguise, Mr. Gates were unaware, roaming deeper silence. Cat-eyed strangers, body sway, lost in rhythm, come what may. We're
home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for us. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again?
What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Una prenda puede parecer un recuerdo inofensivo, pero si es el símbolo de una herida no sanada, de un pacto no roto, de una pérdida no entregada, entonces el enemigo encuentra en ella un ancla. Dios no actúa por costumbre, actúa por propósito. Cada cosa que Él permite tiene una intención redentora. Si hoy hay una inquietud en el corazón, si el Espíritu Santo comienza a revelar que algo debe ser removido, no es por capricho, es una invitación a la libertad. La presencia de Dios no cohabita con la contaminación.
En 2 Crónicas 29, 15 a 16, cuando el templo fue purificado, los sacerdotes sacaron todo lo inmundo que hallaron en él. Lo llevaron fuera del campamento y lo quemaron. Este acto no fue simbólico, fue espiritual. Para que la gloria regresara, el lugar tenía que estar limpio. Lo mismo sucede con los hogares de los creyentes. Muchos preguntan cómo pueden saber si una prenda en particular está generando una puerta abierta. La respuesta no siempre está en lo racional, está en la oración, en el discernimiento, en la sensibilidad a la voz del Espíritu. Dios no deja a sus hijos en ignorancia. Él guía con claridad. En Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si al presentar ese objeto ante Dios hay inquietud, resistencia, confusión o dolor persistente, es señal de que ese lazo debe romperse. Lo que está bajo la dirección de Dios produce paz. Lo que está fuera de su voluntad produce conflicto. No se trata de actuar con temor, sino con autoridad. La autoridad espiritual se ejerce cuando en obediencia se decide cerrar toda puerta que no fue abierta por Dios. El enemigo no tiene derecho sobre lo que ha sido rendido a Cristo, pero mientras haya objetos, recuerdos o vínculos no resueltos, el acceso permanece. El hogar debe ser un altar, no un almacén de recuerdos cargados de muerte. En el 1 Pedro 2:5 se dice que somos casa espiritual. Esa casa debe ser limpia, consagrada, establecida en justicia. El tiempo del luto no es eterno. En la Biblia, el pueblo lloró por Moisés durante 30 días. Luego, Dios dijo a Josué que era tiempo de avanzar. No porque Moisés no mereciera honor, sino porque prolongar el duelo más allá del tiempo establecido puede convertirse en desobediencia. La honra a los que partieron no está en guardar sus objetos, sino en vivir con propósito, en completar nuestra carrera con fidelidad, en permitir que la presencia de Dios gobierne cada espacio. Las prendas no deben ocupar el lugar de la voz de Dios, no deben convertirse en amuletos, en altares, en símbolos de un pasado que bloquea el futuro. El enemigo conoce el poder del apego mal canalizado. Por eso insiste en que lo conservemos todo. Pero el Espíritu Santo está levantando un pueblo que discierne, que no teme soltar, que entiende que a veces para que la luz entre hay que abrir la puerta y sacar lo que ya no pertenece. Lo que se permite permanecer en lo físico, cuando no está bajo la voluntad de Dios, comienza a afectar lo espiritual. Y lo espiritual, cuando se contamina, debilita al alma. Dios quiere libertad total, quiere hogares libres, mentes renovadas, corazones dispuestos. La liberación no siempre llega con un grito, con una oración ruidosa o con una manifestación visible. A veces llega cuando un objeto sale por la puerta y no vuelve más. Cuando una prenda deja de ocupar un lugar y el Espíritu ocupa su lugar. Cristo murió y resucitó para darnos plenitud. Esa plenitud incluye la libertad de toda opresión, de toda influencia, de todo lazo que aún nos une al pasado. La sangre de Jesús no solo limpia el pecado, también rompe cadenas. Hoy es tiempo de cerrar puertas, no por miedo, sino por fe. Porque cuando una puerta se cierra a lo que no edifica, otra se abre a la gloria que Dios ha preparado. Dios nunca deja sin propósito aquello que Él permite. Incluso los procesos de pérdida, dolor y desprendimiento están diseñados para producir algo más grande que el vacío que dejan atrás. Cuando una persona parte de esta vida, no es solo un ciclo humano el que se cierra, sino una etapa espiritual que debe ser discernida desde lo alto. La ropa que queda, los objetos que permanecen, no son simplemente recuerdos, son vestigios de una historia
que llegó a su fin bajo la soberanía de Dios. Y si Él permite que esas prendas estén frente a ti, no es para que edifiques altares a la nostalgia, sino para que atravieses el umbral hacia la restauración. El alma tiende a asociar el desprendimiento con pérdida definitiva, como si soltar algo significara renunciar para siempre a su valor. Pero en el reino de Dios, todo lo que se entrega de corazón se transforma. Nada que se suelta por obediencia se pierde realmente. Jesús dijo en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esta muerte simbólica de lo que fue es en realidad la antesala del fruto que vendrá. Lo que decides soltar, Dios lo toma como semilla. Lo que entregas, Él lo convierte en propósito. Muchos creen que el duelo termina cuando se acepta la ausencia. Pero ante los ojos de Dios, el verdadero duelo finaliza cuando se redime el recuerdo. Cuando se permite que lo que causaba tristeza ahora sirva para edificar. No se trata de negar lo que se sintió, sino de permitir que el Espíritu transforme esa emoción en dirección. Dios no pide que olvides, sino que le permitas resignificar cada etapa que viviste. Incluso las ropas que fueron usadas en vida pueden convertirse en instrumentos de restauración cuando el corazón ha sido alineado a la voluntad del Padre. La clave está en no cargar con ellas como un peso, sino presentarlas como una ofrenda. En Romanos 12:1, Pablo exhorta diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese principio no se limita a lo físico. También implica rendir lo emocional, lo simbólico, lo afectivo. Entregarle a Dios todo lo que aún conservas como señal de una temporada anterior es un acto de culto, porque en esa rendición reconoces que Él es Señor, incluso sobre tus pérdidas. Y al hacerlo, Él responde trayendo propósito donde solo había duelo. Hay momentos en que una decisión aparentemente simple, como regalar una prenda o deshacerte de algo guardado, se transforma en una declaración espiritual poderosa. En el mundo invisible, esa decisión habla, declara que ya no estás gobernado por el dolor, que no dependes de un recuerdo material para afirmar el valor de lo vivido, que tu fe no está anclada en lo que puedes tocar, sino en lo que Dios está por hacer. Hebreos 11:1 afirma: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando decides soltar, estás afirmando que esperas algo más grande. Estás dando testimonio de que tu esperanza no murió con quien partió, sino que permanece firme en aquel que resucita toda área de tu vida. No es casual que los procesos de sanidad más profundos comiencen en los actos más concretos. El Espíritu Santo no solo actúa en lo etéreo, sino en lo cotidiano. Un espacio liberado, una habitación ordenada, un cajón vacío, pueden ser el punto de partida para una nueva etapa espiritual. Porque cuando ordenas lo externo bajo el diseño de Dios, también estás poniendo en orden lo interno. El caos emocional suele reflejarse en el desorden físico y muchas veces lo que necesitas no es solo una oración, sino un acto de obediencia que refleje que estás listo para avanzar. Dios no te pide que elimines el pasado, sino que lo coloques en su altar, que le permitas a Él usar incluso esas prendas, esos objetos, ese vacío, como herramientas para tu restauración. No hay nada en tus manos que al ser entregado no pueda ser transformado. Él convierte las cenizas en belleza, el luto en danza y la pérdida en testimonio de fidelidad. Isaías 61:3 lo expresa con precisión.
para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Cuando decides rendir lo que aún conservas con apego, estás permitiendo que el ciclo se complete. Estás diciendo que confías en que Dios hará algo nuevo. Él nunca deja vacío sin llenar, pero muchas veces no derrama lo nuevo, porque nuestras manos siguen ocupadas con lo viejo. El acto de soltar no es señal de olvido. Hermanos, la restauración no llega solo por orar, sino por obedecer. Y obedecer en este caso implica permitir que todo lo que está a tu alrededor sea también parte del proceso redentor. No todo lo que te recuerda a alguien te conecta con Dios, pero todo lo que entregas con fe, Dios lo usa para cumplir su propósito. Esa es la diferencia. Lo que conservas por temor se convierte en carga. Lo que entregas con fe se convierte en siembra. Y el Dios que no olvida ninguna semilla te devolverá en fruto lo que entregaste con lágrimas. El corazón humano está diseñado para adorar. Fue creado para rendirse ante algo mayor que sí mismo. Y cuando no encuentra su centro en Dios, fácilmente eleva lo terrenal a la categoría de sagrado. Ese impulso, aunque muchas veces inconsciente, puede manifestarse de formas sutiles, como cuando se transforma un objeto cotidiano en un símbolo inamovible, una especie de altar emocional que ocupa el lugar que solo le corresponde al Señor. En el contexto del luto, este peligro es más común de lo que se piensa. Lo que comienza como un recuerdo se convierte en trono. Lo que parecía una forma de honrar la memoria de un ser querido, con el tiempo, toma la forma de idolatría emocional. La palabra de Dios advierte sobre cualquier cosa que compita con su presencia. En Éxodo 20:3-4 se establece con claridad: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Este mandamiento no se limita a esculturas físicas. También denuncia cualquier sustituto emocional que suplante el lugar de Dios. Cuando se guarda una prenda con tanto celo que no se puede tocar, mover o mirar, sin una carga emocional desbordada, lo que se ha levantado en ese espacio no es un simple recuerdo, es un altar. El peligro de estos altares emocionales radica en que no siempre se construyen con intención consciente. Surgen del dolor no procesado, del apego disfrazado de amor, del deseo profundo de mantener viva una conexión que Dios ya está pidiendo cerrar. Y mientras permanezcan, interrumpen el fluir del espíritu, porque donde hay idolatría, por más encubierta que esté, no puede haber plenitud. Dios no comparte su trono, no cohabita con afectos desordenados, no acepta sustituciones. En Deuteronomio 6:5, el mandamiento es absoluto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, no con una parte, no con lo que sobra después del apego, con todo. Una prenda, una habitación, una foto, un objeto heredado, cualquier cosa puede convertirse en un altar si se le asigna un valor que trasciende su utilidad o su simbolismo. Cuando el alma se niega a avanzar sin ese objeto, se ha rendido a él. Cuando las emociones giran en torno a su preservación, mantenimiento o protección, se ha levantado un trono en el lugar equivocado. Y esos altares, aunque parezcan inocentes, tienen consecuencias. La Escritura nos muestra
que cuando el pueblo de Israel levantaba altares a lo que no era Dios, las consecuencias eran inmediatas. Confusión espiritual, derrota en batalla, pérdida de dirección. En Jueces 6, Dios llama a Gedeón para liberar a Israel. Pero antes de enviarle a la batalla, le ordena derribar el altar de Baal que su padre había construido. Antes de conquistar había que limpiar, antes de avanzar había que derribar, porque mientras ese altar permaneciera, el pueblo seguiría bajo la influencia de lo ajeno, de lo contaminado, de lo que usurpa el lugar divino. El principio se mantiene antes de que Dios traiga la restauración total, antes de que puedas ver propósito en medio del duelo. Debes revisar si hay altares emocionales en tu entorno, y si los hay, deben caer. El altar que se levanta con dolor no produce sanidad, solo prolonga el sufrimiento, porque lo que no se rinde se transforma en cárcel. Muchos no logran superar el duelo, no porque no hayan llorado, sino porque han consagrado parte de su entorno a lo que perdieron. El alma se ata a lo que protege, y lo que se protege más que la obediencia a Dios se convierte en yugo. En 2 Corintios 6:16 se hace una pregunta profunda. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. El templo debe estar limpio, el corazón debe estar rendido, y el hogar, que es extensión de tu vida espiritual, también debe reflejar ese orden. Dios no se opone a la memoria, se opone al desorden. No rechaza el recuerdo, rechaza la idolatría. No elimina el afecto, pero demanda que el afecto esté sujeto a su voluntad. Cuando se entregan a Él incluso los recuerdos más sagrados, incluso las prendas más queridas, incluso los espacios más cargados de emociones, entonces Él comienza a gobernar plenamente. Y donde Él gobierna hay paz, donde Él habita hay libertad, donde Él es primero, no hay sombra que prevalezca. Muchos creen que mantener un rincón intacto, conservar una prenda colgada por años o evitar mover ciertos objetos es señal de respeto. Pero si ese respeto impide la obediencia, se ha desviado el propósito. En Mateo 10:37, Jesús pronuncia palabras que cortan con precisión quirúrgica cualquier apego mal entendido. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. No se trata de despreciar a los seres amados. Se trata de entender que ningún amor puede sobreponerse al amor supremo que Dios merece. Y cuando algo en nuestra vida, por más pequeño que sea, comienza a ocupar ese lugar, se convierte en una barrera que impide que su plenitud nos transforme. El altar emocional no siempre es físico. A veces está en la mente, en la manera de hablar, en los pensamientos que giran constantemente en torno a lo perdido. Pero muchas veces se refleja en lo tangible, en lo que se guarda, en lo que se limpia con cuidado obsesivo, en lo que se impide tocar. Es allí donde el Espíritu de Dios comienza a señalar, no para condenar, sino para liberar, porque Él sabe que mientras ese altar permanezca en pie, el alma no podrá rendirse por completo. Hay un llamado urgente a revisar qué ocupa el centro de tus afectos. ¿Qué símbolo estás protegiendo más de lo que estás obedeciendo? ¿Qué objeto se ha vuelto intocable, sagrado, incuestionable? Porque allí, en ese lugar, es donde Dios quiere entrar. Y si permites que Él lo haga, si decides derribar el altar, si presentas ese objeto como una ofrenda y no como una reliquia, entonces verás la libertad que tanto has anhelado. Todo lo que permanece en nuestras manos debe responder a un principio superior, la voluntad de Dios. No existe neutralidad espiritual en lo que se guarda, lo que se entrega o lo que se desecha. Cada acción revela una postura del corazón. Y cada objeto, retenido o liberado, manifiesta si estamos siendo guiados por el Espíritu o por nuestras emociones. La ropa de los fallecidos, por su simbolismo, requiere una atención especial.
No es solo tela, diseño o función. Representa una historia, un ciclo que llegó a su fin, un cuerpo que ya no está. Por eso lo que se haga con esas prendas tiene un peso espiritual que no puede ser subestimado. Dios no nos deja en tinieblas sobre cómo actuar frente a estos dilemas. La palabra está llena de principios que iluminan el camino cuando la emoción nubla el discernimiento. En Eclesiastés 3:6 se declara con sabiduría eterna: tiempo de guardar y tiempo de desechar. Este versículo establece que no todo lo que fue útil debe conservarse para siempre y que la sabiduría consiste en identificar el momento exacto en el que algo debe ser entregado para que la vida espiritual no se estanque. Aplicado al caso de la ropa de los fallecidos, este principio demanda una revisión interna profunda. No se trata solo de deshacerse o conservar, sino de preguntar al Señor qué es lo que Él espera que hagamos. Cuando Israel salió de Egipto, lo hizo con ropas que Dios les había permitido tomar de los egipcios. No porque las prendas en sí tuvieran poder, sino porque eran símbolo de la provisión divina. Pero esas mismas ropas no fueron cargadas por generaciones. El maná no fue almacenado más de lo necesario. La obediencia exigía una renovación constante, un desprendimiento continuo. El pueblo debía aprender a vivir del día a día, no a perpetuar símbolos del pasado. Lo mismo ocurre con las prendas que pertenecieron a quienes ya partieron. Si no hay una asignación espiritual clara sobre ellas, deben ser tratadas como lo que son: recuerdos temporales, no fundamentos permanentes. El primer paso para actuar correctamente con la ropa de los fallecidos es buscar dirección en la oración. No todo debe ser conservado, no todo debe ser regalado, no todo debe ser destruido. La diferencia la marca la voz de Dios. Él conoce el trasfondo espiritual de cada objeto, la carga emocional que representa, la atadura que puede estar escondida detrás de una tela aparentemente inofensiva. Salmo 139, 23 a 24 expresa este principio con una súplica que debería guiar cada decisión. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta petición sincera abre la puerta a una guía específica que puede manifestarse como paz, inquietud o convicción. Si una prenda genera tristeza profunda cada vez que se toca, si produce un nudo en el estómago o un apego que impide tomar decisiones, entonces ya no es un objeto neutral. Ha adquirido un peso que debe ser colocado ante el altar. No se puede avanzar mientras el corazón esté atado a lo que se niega a entregar. Dios no obliga, pero espera. Y cuando ve un corazón rendido, revela con claridad lo que debe hacerse. El propósito de conservar algo no puede ser el miedo. Tampoco puede ser el apego. Si se guarda una prenda para convertirla en una herencia con valor espiritual, debe hacerse en oración, con propósito, con limpieza. Así como el manto de Elías pasó a Eliseo como símbolo de una asignación divina, así también puede haber objetos que se mantengan por mandato de Dios, no por necesidad emocional. Pero si el objeto conserva una atmósfera de dolor, rechazo, trauma o idolatría, debe salir, no por desprecio al fallecido, sino por reverencia al Dios vivo. Dios no comparte espacio con lo que no ha sido rendido. En Josué 7, la derrota del pueblo se produjo por una posesión indebida. Un manto que debía ser destruido fue escondido. A los ojos de los hombres era solo una prenda. A los ojos de Dios era desobediencia. El principio sigue vigente. No se puede avanzar con objetos que simbolizan lo que Dios ya juzgó. No se puede vivir en victoria mientras se mantienen elementos del pasado sin consagrar. El discernimiento es urgente. Si el Espíritu da paz para regalar ciertas prendas, deben salir sin demora. No deben guardarse por si acaso.
El doble ánimo genera inestabilidad espiritual. Santiago 1:8 lo afirma. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando Dios dice suelta, no está haciendo una sugerencia, está dando una instrucción que protege el alma de ataduras futuras. Lo que se regala debe entregarse con bendición, no con dolor, no con temor, no con la idea de que algo se pierde, sino con la certeza de que algo se está sembrando. Si la dirección es destruir, no se debe titubear. El temor a dañar algo sagrado no viene del Espíritu Santo, sino de la religiosidad y del miedo. Lo verdaderamente sagrado no es la tela, es la obediencia. En Hechos 19, los creyentes que quemaron libros de hechicería lo hicieron porque entendieron que el valor espiritual de la obediencia era mayor que el valor material de los objetos. El acto de destruir no fue un ritual mágico, fue un acto de entrega. La acción exterior reflejó una limpieza interior. El hogar también debe reflejar esa limpieza. Si la dirección es conservar, se debe hacer sin idolatría. Una prenda guardada debe estar limpia, ordenada, sin excesos emocionales ligados a su presencia. No debe ser el centro de una habitación, ni el objeto que nadie puede tocar. Debe estar bajo la cobertura del Señor como algo entregado a su propósito, no a la emoción humana. Porque si lo que se conserva comienza a gobernar los afectos, ya no está bajo su voluntad. En todos los casos, el principio fundamental es la obediencia. Dios no pide lógica, pide fe. Y la fe verdadera se manifiesta en decisiones que reflejan rendición. La ropa de los fallecidos puede ser un canal de la bendición o un punto de estancamiento. La diferencia la marca lo que se decide hacer con ella. No hay bendición en lo que se guarda por miedo. No hay honra en lo que se conserva por idolatría. No hay memoria bendita en lo que impide avanzar. Lo que se presenta ante Dios con humildad, Él lo transforma. Lo que se le entrega con fe, Él lo multiplica en bendición. El acto de abrir un cajón, de sacar una prenda, de decidir qué hacer con ella puede parecer pequeño. Pero en el mundo espiritual, ese gesto puede romper cadenas, liberar el alma, abrir cielos, porque donde hay obediencia hay respaldo del cielo, donde hay entrega hay presencia, donde hay rendición hay gloria. Dios quiere una casa libre de contaminación emocional, quiere un corazón sin nudo, un alma sin doblez, un espíritu sin sombra. La ropa que quedó no debe convertirse en obstáculo, debe ser puesta ante Él para que Él decida. Porque solo cuando todo está sobre el altar, el fuego de su presencia desciende. Solo cuando todo ha sido rendido, su gloria llena el hogar. Y solo cuando se obedece, la paz inunda como río. Cuando hablamos de la ropa de los fallecidos, en realidad no estamos hablando solo de telas. Hablamos de vínculos invisibles, de lo que permanece cuando todo lo demás ya ha cesado. De la manera en que el corazón humano intenta darle forma al vacío. Pero lo que Dios desea en todo este proceso no es solo enseñarte qué hacer con lo que quedó, sino revelarte quién eres tú después de esa pérdida. Porque no se trata únicamente de cerrar un ciclo externo, sino de permitir que Él redibuje tu identidad a partir de lo eterno, no de lo ausente. Lo que alguna vez cubrió el cuerpo de alguien que amaste, hoy yace doblado, colgado o guardado como un eco. Pero tú no eres ese eco. No eres la habitación silenciosa, ni la nostalgia, ni el peso de lo que falta. Eres alguien que todavía camina con un llamado por delante, con una vida que no ha terminado, con una historia que el cielo quiere seguir escribiendo. Por eso, cuando decides qué hacer con esas prendas, no estás resolviendo solo un dilema práctico. Estás tomando una posición espiritual sobre quién gobierna tu presente. Si el duelo o el destino, si la ausencia o la promesa,
si la sombra de lo que fue o la luz de lo que viene. El Espíritu de Dios no se limita a darte instrucciones sobre lo material. Él te llama a mirar con ojos nuevos, a caminar sin cadenas, a amar sin idolatría, a soltar sin miedo. Porque quien camina mirando atrás, pues tropieza. Pero quien levanta la mirada y mirarla hacia el autor de la vida, encuentra dirección. La prenda más importante que hoy puedes vestir no está en un armario, está en lo invisible. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Esa es la vestidura que necesitas. No huele a recuerdo, no carga con dolor, no se desvanece con el tiempo. Es la cobertura perfecta de alguien que ha sido restaurado desde adentro. Dios no está pidiendo que borres la memoria, está pidiendo que renueves la visión, que entiendas que hay más, que lo que fue hermoso no ha sido destruido, solo transformado, que lo que creías haber perdido en el tiempo, Él puede redimir en el propósito, porque aún con las manos vacías puedes estar más lleno que nunca si decides dejar de aferrarte a lo que ya no está. La pérdida no define tu valor, el duelo no dicta tu futuro, y lo que quedó atrás no debe detener lo que el cielo aún desea hacer en ti. Hay un momento en que el alma debe elegir entre perpetuar el luto o abrazar la vida, y ese momento es ahora, no porque estés listo, sino porque el Espíritu que habita en ti lo está. Él no necesita que tengas todas las respuestas, solo necesita que des el paso, que te atrevas a abrir tus manos, no solo para dejar ir lo que ya cumplió su tiempo, sino para recibir lo que nunca imaginaste que Dios tenía reservado. Quizá no puedas controlar lo que perdiste, pero sí puedes decidir cómo vivir lo que te queda. Y si hoy decides caminar sin el peso de la nostalgia, sin los objetos que te atan, sin los símbolos que te detienen, descubrirás que Dios no se ha quedado en el pasado. Él te espera en el próximo capítulo, en la nueva habitación que está por llenarse de su gloria, en los próximos pasos que darás con el corazón liviano y el espíritu vestido de esperanza. Esta no es solo una enseñanza, es un clamor del cielo para tu alma. Es Dios tocando la puerta de esa parte tuya que aún guarda lo que ya fue, para decirte con amor pero con firmeza: es tiempo de avanzar. Y no avanzar olvidando, sino avanzar honrando con tu obediencia. No avanzar reprimiendo, sino avanzar respirando el aire nuevo del propósito que renace. No avanzar por impulso, sino por revelación. Porque lo que jamás debes hacer con la ropa de los fallecidos es permitir que determine cómo vives tú. Porque tú aún estás aquí. Y si estás aquí, es porque todavía hay algo que Dios quiere hacer a través de ti.